violencia que siguen viviendo algunos elementos de la policía estatal, de las policías municipales a lo largo de nuestro país. ¿Qué pasa con esta estrategia de seguridad que se está llevando a cabo y que deja desprotegidos a estos elementos? Hemos escuchado falta de capacitación, falta de herramientas, falta de equipo. Para hablar más sobre este tema, saludo con gusto a Saúl Arellano, investigador del PUED UNAM. Saúl, muy buenos días. Muy buenos días, Lidia. Un gusto volver a verte. Igualmente, Saúl, qué gusto que estés con nosotros. Preguntarte, ¿por qué hemos visto tantas reacciones, tanta violencia, principalmente hacia los elementos municipales y estatales? ¿Qué falta para que las autoridades, principalmente federales, se fijen en ellos? Mira, hay un problema real de coordinación entre los diferentes niveles del gobierno. Recordemos que las policías municipales tienen como facultad constitucional simplemente desarrollar actividades de prevención del delito. Son policías que tienen un enfoque más de proximidad, más de cercanía. Esto no ocurre, no se les capacita para tal efecto. Las policías estatales generalmente son cuerpos más dirigidos a la contención de problemas graves, fuerza de tarea, y que son coadyuvantes de las policías municipales, pero también de las instancias de procuración de justicia, es decir, las fiscalías, y garantizar el orden, la seguridad en otro tipo de actividades, más de vigilancia de carreteras, más de instituciones estatales, etcétera. Y tenemos, por supuesto, la Guardia Nacional ahora y las policías ministeriales. Es una red muy compleja de corporaciones que no tienen los mecanismos institucionalizados de coordinación, es decir, sus leyes, sus reglamentos, toda su normatividad no establece los mecanismos de, por ejemplo, quién tiene el mando, quién ejecuta una orden, quién, cuando llegan al momento de atender la llamada de alguna víctima o de alguna comisión de algún presunto delito, no tienen estos protocolos bien desarrollados, es decir, están escritos, pero no hay la capacitación en el seguimiento. Esta palabra que ahora todo el mundo utiliza, los famosos protocolos, que nadie sigue y que nadie aplica con eficacia. Entonces tenemos ese primer problema de coordinación y luego también el enorme problema de la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policíacas, fundamentalmente a nivel estatal y municipal. Entonces sí tenemos una problemática muy fuerte en términos de que no hay una depuración adecuada de las y los integrantes de policías municipales, estatales, no se llevan a cabo con eficacia los controles de confianza y eso lleva a que algunos elementos se corrompan, participen, formen parte de las estructuras del crimen organizado y conviven con los elementos que, digamos, son buenos elementos y están cumpliendo con su deber. Claro, ¿y tú por qué crees que hace falta esta coordinación? ¿Por qué no prestarle tanta atención a estos policías que, si bien ya lo mencionabas, ¿no?, son los primeros respondientes? Veíamos un caso en Puebla donde casi ocurre un linchamiento y los primeros en llegar fue la policía municipal y la policía estatal. ¿Por qué este abandono, Saúl? Bueno, tiene que ver con, primero, las jerarquías, pero sobre todo la falta de voluntad política. Los gobiernos de los estados, los gobiernos de los municipios, recordemos que generalmente son gobiernos de partidos políticos distintos. A veces en alcaldías de municipios muy importantes gobierna un partido a nivel estatal, hay otro partido y a nivel federal uno diferente. Entonces eso lleva a que haya mucho celo, mucha desconfianza y evidentemente falta de voluntad para que las policías estén coordinadas. Aquí el problema que estamos enfrentando, Lidia, es que las policías están indefensas, es decir, las corporaciones policíacas. Se ponía aquí en tu noticiario hace un momento el caso de Guanajuato y la tremenda violencia que hay. Guanajuato, por ejemplo, es la entidad con mayor número de policías asesinados en el país. Evidentemente también esto tiene mucho sentido, dado que es el estado con mayor número de homicidios en términos absolutos en todo el país, pero también nos habla de una estructura, de una presión constante del crimen organizado sobre las corporaciones y no les ponen mucha atención porque se supone que no están participando de las actividades de investigación,
pero es evidente que sí están participando, como bien decías, como primeros respondientes. Es su responsabilidad llegar a las escenas del crimen y esto les coloca en un enorme riesgo. Tienen muy mal equipamiento, tienen muy mal entrenamiento y esto esperemos que se resuelva en la discusión que hemos visto en los últimos días en el Congreso Federal. Se discutía justamente el día de ayer cómo recuperar la estrategia para darles más presupuesto, más entrenamiento, más capacitación a las policías estatales y locales en el marco de esta aprobación que se dio de la permanencia de las Fuerzas Armadas en la calle en tareas de seguridad pública. El ejército no está preparado para patrullar, para estar con estrategias de proximidad. Las policías sí deberían estarlo, pero tampoco lo están. Ese es el gran dilema que tenemos en el país. No se avanzó a la institucionalización de procesos, a la capacitación, equipamiento, y eso nos tiene en el escenario crítico que estamos hoy. ¿Y qué debería ser el ideal, Saúl? ¿Qué debería estar ocurriendo para no ver esta situación? Porque incluso ya lo mencionabas, ¿no? La situación en Guanajuato, pues tal parece que diario nos enteramos de un enfrentamiento o si no, una agresión a los elementos de seguridad. Mira, lo idóneo, Lidia, sería tener policías con el suficiente entrenamiento y capacitación, con buenos salarios, con buenas prestaciones en el nivel municipal, que es el más importante, para tener una estrategia de seguridad pública que sea eficiente y eficaz. Recordemos que mientras que las policías no hayan combatido y no hayan depurado los temas de corrupción, impunidad, no vamos a poder avanzar por más Guardia Nacional que tengamos en todo el territorio desplegada. Entonces lo que necesitaríamos es policías que cumplan con dos misiones fundamentales. Uno, prevenir eficazmente el delito. Yo siempre lo digo, el enfoque que tenemos es reactivo. Las policías presumen tiempos de respuesta. Te dicen, llegamos en 3 minutos, llegamos en 5 minutos. Bueno, eso quiere decir que el crimen ya se cometió. Y estamos hablando no solamente de los delitos de alto impacto, está la violencia que estamos viviendo en el país, que es a lo que le prestamos mucho más atención, pero no estamos poniendo atención, por ejemplo, a temas gravísimos como la violencia sexual, la violencia en las familias, la violencia contra las mujeres en las calles, el robo a transeúnte, el robo al transporte público, que todos esos son ámbitos de competencia de los gobiernos estatales y municipales. Entonces deberíamos tener policías que no solamente sean de proximidad, sino también de acompañamiento y servicio a la ciudadanía. La encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública que presentó la semana pasada el INEGI y que es el principal instrumento hoy para conocer de estos temas en el país, nos muestra, por ejemplo, Lidia, que las policías peor evaluadas son las policías de tránsito. Se les concibe como las más corruptas, como las más ineficaces y como las menos dispuestas a ayudar a la población. Ahí está el quiebre de este sistema de seguridad pública nacional. Si las policías de tránsito, que son las que están para regular la convivencia mínima en un ámbito urbano, por ejemplo, son las más corruptas, más ineficaces y percibidas como las que menos ayudan a la gente, pues tenemos evidentemente una crisis de seguridad pública atroz que se refleja en las cuestiones estructurales ya relacionadas con el crimen organizado. Vemos que en segundo lugar, en estas percepciones, están las policías municipales empatadas prácticamente con las policías estatales. Si no resolvemos en ese nivel este problema, vamos a seguir en dificultades tremendas. ¿Qué deberíamos tener? Más facultades de investigación, más facultades de persecución del delito desde lo local y a partir de ello generar procesos de convivencia ciudadana. Mira, por ejemplo, si pensamos en la ciudad de Washington, D.C., hay esquemas de participación ciudadana, de comunicación, donde los comités de participación de las personas, de los habitantes, por colonias, por sectores, pudieran organizar, están constantemente en comunicación con sus policías. Esta idea de las policías de proximidad y de participación comunitaria que en México no se han podido construir. Se requiere en ese sentido mucho más participación también ciudadana y democrática, pero no hay los canales, no hay los puentes para que la ciudadanía pueda decirle al policía, oiga, en tal esquina chocan por estas razones, en tal esquina están robando de esta manera, en tal esquina está pasando esto y que la policía efectivamente responda de manera eficaz
a estos llamados de la ciudadanía. Construir un sistema así toma mucho tiempo, recursos, y lo que estamos viendo es que no hay la voluntad política de quienes gobiernan para instrumentarlo y tener medidas, metas, plazos de largo plazo. Ese es el otro gran problema que tenemos en el país. El presidente de la República criticaba y critica fervientemente las políticas de seguridad del pasado, diciéndonos que simplemente se le dio un garrotazo al avispero sin tener un diagnóstico apropiado. La pregunta que hacemos mucho es ¿cuál es el diagnóstico de este gobierno respecto a la inseguridad? No lo conocemos, Lidia, no hay un documento oficial que nos diga la inseguridad está así por estas razones, estos son los grupos generadores de violencia, estos son los posibles líderes, así está en el territorio. No tenemos esto y evidentemente estamos simplemente pues creyéndole a los PowerPoint que nos presentan ahí en las conferencias matutinas y a los dichos del presidente, pero eso no puede ser tomado como un diagnóstico serio, científicamente construido, técnicamente elaborado, que nos dé cuenta de cuáles son los factores. Se fue por la ruta más sencilla, decir, esto lo genera la desigualdad y la pobreza, y como estamos dando mucho dinero, pues estamos resolviendo y atendiendo las causas estructurales. Bueno, ya estamos viendo con los datos oficiales que ni se resuelve la pobreza, ni se reduce la desigualdad, y mucho menos se está combatiendo adecuadamente la inseguridad. Claro, y un panorama también bastante complejo, y yo creo que mencionabas algo bastante importante, Saúl. Falta esta voluntad política. Muchísimas gracias por la charla de esta mañana. Estoy segura, vamos a seguir tocando estos temas sobre la seguridad, sobre la estrategia más bien de seguridad en nuestro país. Me dará muchísimo gusto volver a coincidir contigo. Buen día. Mil gracias, Lidia. Hasta pronto.